maravilloso entenderlo y saberlo en el Señor. Le doy la bienvenida a nuestros hermanos que nos visitan de Oklahoma. De verdad que para nosotros, amados, es un privilegio poderlos tener acá en Casa Sesbi. Es un honor, es una honra que hoy estén con nosotros y que aunque de título puedan decirnos, no soy pastor, yo simplemente soy un obrero que ayudo y colaboro. Yo sé que en su pecho está el corazón de pastor, porque el poder mentorar, el poder guiar, corregir, instruir familias, vidas y personas, eso da cualidades pastorales. Y que aunque quizás no las asumimos, el rol no asumimos específicamente con un título delante de un público, no asumimos ese título, ya Dios ya nos los ha puesto. Y es algo que es una función, es algo que no se puede negar. Y nos gozamos, de verdad nos gozamos mucho de que estén acá con nosotros. De la misma manera nos alegramos por aquellos que nos miran por medio de las redes sociales. Es un honor tenerlos también acá en Casa Sesbi, no presente, pero virtualmente sí están. Los que nos ven de Estados Unidos, los que nos ven desde Colombia, los que nos ven desde Venezuela, Perú, Chile, España. Hay muchos lugares a los que ya estamos llegando y creemos que la gracia del Señor se ha estado extendiendo por medio del mensaje de la palabra a muchas vidas que hoy han entrado en el entendimiento, en la comprensión de lo que son las verdades escriturales, las verdades bíblicas. Y lo más importante de todo este asunto es poder entrar en el proceso de un cambio en el ámbito donde vivimos. Una de las cosas por las cuales yo he luchado durante mucho tiempo no es tan solo un cambio de conducta en cuanto a las vidas que van llegando dentro de la iglesia, sino a las mismas vidas que ya tienen mucho tiempo dentro de la iglesia. Porque culturalmente nosotros hemos sido viciados, nos viciaron culturalmente. La cultura nos vició, las ideologías nos viciaron, el conjunto de ideas que surgieron en nuestro entorno lograron hacer vida en nuestras vidas. Y cuando las llevamos a la palabra del Señor, nos damos cuenta que no compaginan. Una cultura jamás va a compaginar con las escrituras. Fue algo parecido a lo que hizo la Iglesia Católica. Cuando llegaba a una región la cual ella quería conquistar, notaba que dentro de la región que el catolicismo quería conquistar, habían culturas internas. Entonces, ellos, para no verse desfasados de dicha cultura, hacían un implemento de santificar el día que ellos adoraban muertos o el día que ellos hicieran cualquier cosa. Ellos lo que hacían era, bueno, santificamos esa fiesta y la hacemos nuestra. Y aquí no se trata de santificar algo para hacerlo nuestro. Aquí no se trata de adoptar una cultura pagana o una cultura de una nación y decir es que la podemos hacer nuestra y vamos a santificarla y vamos. No, aquí se trata de poder corregir las cosas que no son correctas y poder alinearlas al pensamiento de Dios y a la voluntad de Dios. Porque muchas de las cosas que hoy, tanto internamente como iglesia, como externamente, como mundo, como personas, tenemos, no tienen un lineamiento conforme a la gracia que se nos ha otorgado para este tiempo. Entonces, quiero hablarles un poco de lo que el apóstol Pablo le habla a la iglesia de los Romanos en el capítulo 15, verso 14. Romanos 15, 14. Pablo le enseña algo específico a la iglesia y le dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Una de las cosas que Pablo le habló a la iglesia de los romanos fue referente a lo que él creía que ellos tenían. Y él dice, estoy seguro de vosotros que ustedes tienen bondad,
Y no tan solo hay bondad en ustedes, sino que también tienen conocimiento. Dos cosas que Él la pone a la par, bondad y conocimiento. En primer lugar, la bondad nos lleva a ser misericordiosos. La bondad nos lleva a la comprensión de que hay personas que no tienen un conocimiento pleno y que los que lo tienen necesitan tener esa bondad para poder corregir. En un tiempo estuve dando clase en el Instituto Bíblico y surgió que muchos de los que estaban allí, en el desarrollo y el crecimiento del conocimiento que iban adquiriendo, comenzaron a juzgar posiciones y personas, y no tan solo las juzgaban, sino que también entraban en un ámbito de condenación. Y comenzaban a señalar de tal manera que se creían ellos tan poderosos en el ámbito del conocimiento, que llegaron hasta menospreciar al que no sabía y al que no conocía. Yo llegué terminando con una conclusión de que el conocimiento es un armamento de dos filos, es un arma de dos filos, porque el conocimiento sin bondad, sin misericordia, puede asesinar personas. Y usted dirá, pero pastor, ¿cómo que el conocimiento se puede convertir en asesinato? Por supuesto, cuando nosotros conocemos y tildamos a los demás por causa de nuestro conocimiento, como que son fatuos, como que son incapaces, como que no tienen una verdad en su vida, y comenzamos a señalar y a juzgar, lo que hacemos es crear heridas en los corazones, de tal manera que lo que estamos creando en las vidas es un asesinato, es una muerte espiritual. Entonces, cuando yo hablo de que el conocimiento es un armamento de dos filos, o sea, que tiene un arma de dos filos, puede o sanar vida o puede matar vidas. ¿Para qué lo use? Es lo que va a marcar la diferencia. ¿Para qué lo uso? Es lo que va a marcar la diferencia. Mire, hable usted con cualquier médico, hable usted con un doctor y pregúntele si él sabe matar a alguien silenciosamente. Él sabe matar a alguien. Cualquier médico sabe matar a una persona silenciosamente. ¿Cuál es el método? Medicamentos que puedan alterar, si sufre del corazón, que altere aún más el corazón y muera de un ataque cardíaco. Medicamentos que puedan dañar o puedan colocar a la persona con insuficiencia renal. Y por allí puede parar de contar las cosas que puede hacer un médico para terminar de matar a una persona silenciosamente. Entonces, ¿qué podríamos nosotros concluir con esto? Que el conocimiento de una persona puede llevar a la muerte de otra persona solamente con lo que conoce. Esto se aplica en todos los ámbitos. Lo que tú conoces puede llevar a la muerte o a la vida de alguien dependiendo la aplicación de lo que tú le des. Ahora, ¿qué es lo que se ha recibido durante generaciones dentro de nuestras iglesias? Porque dentro de nuestras iglesias no podríamos nosotros decir, hemos otorgado vida permanente en todo lugar. No. Porque pensamientos erróneos dentro de iglesias cristianas han llevado a la muerte de muchas personas. Y les comento, en una ocasión predicando una campaña en Venezuela, se me acerca una joven y me dice, yo quiero seguir a Cristo, quiero buscar al Señor, pero todavía no. Y yo como evangelista le insistía, pero el Señor te ama y quiere hacer algo especial con tu vida. ¿Qué es lo que te impide? No, todavía no. Y seguí insistiendo, ¿qué te impide buscar al Señor? Y le estoy hablando de hace muchos años atrás. Y de repente la joven declara, dice, lo que me impide buscar al Señor es que a mí me gusta pintarme las uñas. Yo, bendito Dios, solo por tus uñas no recibes a Cristo. Dice, sí, es que la iglesia en la que yo fui me condenaron porque un día entré con las uñas pintadas. Porque un día me puse pintura en las uñas. Ahí yo no sabía si reprender al diablo o reprender al pastor. Pero se me
puso el mundo pequeño al saber que ideologías de pastores, de hombres de Dios, porque no vamos a negarlo, si son hombres de Dios, pero por una ideología, por un pensamiento, por algo que según ellos conocían que era condenatorio, juzgaron y mutilaron a una juventud, mutilaron a una persona. Por lo tanto, el conocimiento puede servirnos para edificar, pero también puede servirnos para destruir. Y hoy en día, nuestra lucha continua es de que usted pueda conocer la gracia, tal cual como ha sido expresada en la cruz, sin condenación en cuanto al ser humano. Fuiste perdonado por causa de un sacrificio que hizo Cristo. Tú no fuiste perdonado por el sacrificio pastoral ni por el sacrificio de un ministro. Fuiste perdonado por el sacrificio de la cruz del Calvario. Y ese sacrificio te trajo a sus pies, así tal cual como tú eres. Te amó, te perdonó, te salvó. No hubo otra cosa. Y por eso Pablo mezcla dos palabras específicas. Yo estoy seguro que tu iglesia está lleno de dos cosas específicas, dijo Pablo. La primera fue bondad. La bondad va mezclada, va ligada al amor, a la misericordia, al perdón, al buen trato, a la comprensión. Eso es bondad. Poder comprender lo que otras personas viven, poder comprender que no todos tenemos la misma capacidad retentiva y que hay cosas que se nos van a olvidar en el trayecto, en el camino. Poder comprender que hay gente que no tiene la misma capacidad de léxico ni de palabra. Muchas personas, si el día de hoy le dicen, párate en un púlpito para que prediques y hables, le van a temblar las piernas literalmente. Las palabras se le van a olvidar, los pensamientos se les van a poner en blanco. ¿Por qué? Porque no hay la misma capacidad de una persona a otra. Pero si le dicen a alguien diferente, de repente surgen ideas, surgen palabras. ¿Por qué? Porque su capacidad es distinta. Ahora, la bondad está basada en que yo tengo que entender que sus capacidades, que sus cualidades no van a ser las mismas que las mías, y que de la misma manera yo puedo tener algo, o a mí me puede faltar algo que usted tiene, a mí me puede faltar algo que usted posee en abundancia. Eso es bondad. Y lo otro que mezcla Pablo como punto importante del asunto que él estaba tratando era el conocimiento. Pero el conocimiento, ¿para qué? Dice que el conocimiento, dice, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Ahora, ¿para qué nos lleva el conocimiento? ¿O hasta dónde nos lleva el conocimiento? Nos lleva a corregir. Punto específico, correcciones. Porque yo tengo que asumir, si soy bondadoso, que alguien está en la capacidad de corregirme. Está aquí. Ah, no, pero es que yo soy pastor y ministro del Señor. Yo no puedo ser corregido. No. Si tienes bondad, acepta la corrección. Si tienes bondad, acepta lo que estás haciendo mal. Y ese ha sido el gran problema de nuestra historia, que nos hemos aferrado a ideologías. Y cuando llega alguien a corregir una ideología en nuestros fundamentos, peleamos. Cuando llega alguien a corregir una conducta dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, luchamos. Porque hemos pensado que lo que hemos establecido durante mucho tiempo es una verdad absoluta. Es una verdad inquebrantable. Pero cuando las escrituras nos da entendimiento de otras verdades, por eso es que siempre le he dicho, no toda verdad bíblica es una verdad presente, pero toda verdad presente tiene que ser una verdad bíblica. La Biblia está llena de verdades, la Biblia está llena de muchísimas verdades, pero no todas ellas son verdades
presente. Y para que podamos entender las verdades bíblicas, tenemos que llevarlas al pacto en el que vivimos para poder conocer que esa verdad bíblica es presente, es de hoy, es de nuestros días. No podemos aplicar circuncisión cuando ya no hay circuncisión del prepulso, sino del corazón, en el espíritu. No podemos aplicar una tradición, una cultura que ya hoy no nos, ya hoy no la vivimos, ya hoy no nos son útiles. Entonces Pablo habla de corrección en cuanto a la vida que llevaba la iglesia en aquel tiempo. Y lo que Pablo comienza a decirles a ellos, lo que Pablo comienza a enseñarles a ellos específicamente, es de que puedan tener la humildad suficiente para aceptar la corrección y para corregir los errores que se estaban cometiendo en los ámbitos de su vida. Hoy nosotros como seres humanos no escapamos de tener errores en cantidades, no escapamos en tener problemas, no escapamos en tener situaciones difíciles, pero el problema está basado en que cuando nos viciamos dentro de ese problema, cuando nos apegamos a ese problema y no lo queremos soltar, entonces comienza Dios a hacer en nuestro entorno, a mover en nuestro entorno nuestra vida, a cerrarse puertas, a cerrarse momentos, espacios. Comienza el Señor a hacer situaciones en nosotros. Pero quiero hablar un poquito más de la palabra llenura, porque Pablo aquí habló solamente de dos frases: lleno de bondad, lleno de conocimiento. Pero el mismo Pablo, cuando le habla a los colosenses en el capítulo 1, versículo 9, le habla de lleno de conocimiento de su voluntad. Entonces el que Pablo le hable a los colosenses y le diga: yo necesito que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para yo poder ser dirigido. Porque el conocimiento de la voluntad de Dios me direcciona, el conocimiento de la voluntad de Dios me lleva a los ámbitos que Él quiere que yo ande. Porque yo sé que hoy en día, todos los que estamos acá, tenemos sueños, tenemos metas, tenemos proyectos. Y no escapa de que Dios pueda bendecirnos en los sueños, en las metas y en los proyectos que tenemos. Tampoco escapamos en decir de que esas metas, sueños y proyectos puedan estar dentro de la voluntad y del plan del Señor. Dentro de todo ese ámbito Dios nos bendice. Pero primordialmente necesitamos conocer que la voluntad de Dios siempre va a ser perfecta y agradable. Y que ella nos va a llevar a ámbitos mejores que los sueños que nosotros tenemos. De repente usted dice: es que mis sueños es tener una buena economía, tener un buen carro, tener una buena casa. Pero los sueños de Dios es proyectarte a otros ámbitos donde no vas a tener solo una buena casa, sino varias. Entonces, te estoy dando simplemente un reflejo de lo que posiblemente pueda suceder cuando nosotros establecemos primero la voluntad de Dios a la voluntad nuestra. Primero el sueño de Dios que el sueño mío. Primero lo que Dios ha determinado sobre mi vida antes de imponer lo que yo estoy creyendo que puedo hacer. Vuelvo a repetirle, nos aferramos a nuestra cultura, a nuestros pensamientos, a nuestras ideas. Y por ser tan aferrados a eso, peleamos contra todo pensamiento que vaya en contra de lo que Dios estableció para nosotros. Por eso Pablo habla del conocimiento de su voluntad. Sé llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Le habla también a los filipenses en el capítulo 1, versículo 11. Lleno de fruto de justicia. Le habla también a los efesios en el capítulo 3, versículo 9. Lleno de la plenitud de Dios. Tenemos la capacidad de ser llenos de gran cantidad de cosas que Dios determina sobre nuestras vidas. Pero hay algo
que cuando nosotros determinamos no ser llenos, cuando nosotros hemos determinado que el Espíritu Santo llene nuestras vidas, no sé cuántos han leído el versículo que dice, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Sí lo han leído? Cuando dice sed llenos, es porque está hablando de una medida. Está hablando de algo que llega a un tope. Ese lleno da al lugar a que no entre nada, más nada, porque después de ser lleno es estar rebosado y botarse. Entonces, cuando hablamos de una llenura completa, y si notamos desde el versículo que leímos en el libro de Romanos 15, 14, hasta lo que leímos en Colosenses 1:9, Filipenses 1:11, Efesios 3:9, todos hablan de llenura. Llenura de bondad, llenura de conocimiento de su voluntad, llenura del fruto de justicia, llenura de la plenitud de Dios. Es porque necesitamos un tope en cuanto a lo que Dios determinó para mi vida. Pero si yo por alguna razón digo, bueno, pero es que yo no necesito todo eso. O yo por alguna razón digo, es que no lo es todo las escrituras, ni Dios para mi vida. Yo necesito experimentar otras cosas en el mundo. Entra lo que dice Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, cuando yo no apruebo a Dios en mi vida, cuando yo digo no quiero tomar en cuenta los deseos de Dios para mí, no quiero tomar en cuenta el pensamiento de Dios para mi vida, su voluntad no la quiero tomar en cuenta. Dice las Escrituras, aprobaron tener a Dios en cuenta. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño y malignidades. Si yo no estoy lleno de Dios, entonces ¿de qué estoy lleno? Y ahí lo dijo Pablo nuevamente a los romanos en el capítulo 1. Envidia, homicidio, injusticia, fornicación, perversidades, avaricia, maldad, llenos de envidia, contiendas, engaños y malignidades. Yo tengo que entender que hay dos cosas o hay dos caminos por los cuales yo debo conducirme. O le permito a Dios, o le doy la autorización a Él que pueda hacer vida en mi vida, o sigo haciendo los deseos de mi pensamiento. Colosenses 3:9 hace una narrativa muy hermosa que dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Maravilloso, poderoso. Cuando Cristo es el todo en todo, no hay cabello corto ni cabello largo, uñas pintadas o uñas no pintadas, mujer con falda o con pantalón. No hay un juicio hacia una persona que tenga una conducta diferente a la mía, porque Cristo es el que se entrona en el momento que le permitimos a Él ser el Señor de nosotros.
Aquí cuando permitamos que Cristo se entrone, ya no vamos a ver el corte de cabello de alguien. Cuando Cristo se entrona, ya no vemos qué tipo de falda está utilizando. Cuando Cristo se entrona, no estamos viendo si tiene la pintura en las uñas o no la tiene, si hay una pintura en la cara o no la tiene. ¿Por qué? Porque ya Cristo está entronado. Cuando yo veo a mi hermano, veo a Cristo en su vida. Cuando yo veo a alguien o cuando me veo en el espejo, tengo que ver a Cristo en mi vida. Yo no tengo que ver el defecto, el problema, no tengo que ver el fracaso, no tengo que ver el pasado, no tengo que ver lo que era antes, tengo que ver lo que es ahora. Es Cristo entronado en el corazón de Él. Es Cristo formado en nosotros. Por eso necesitamos, realmente necesitamos su voluntad en nosotros. Necesitamos que la voluntad de Dios pueda afirmarse, afianzarse, asegurarse en cada uno de los que hoy hacemos vida dentro de la casa del Señor. Eso es lo que se necesita. Porque de lo contrario, hoy estaríamos fracasados. Hoy estaríamos viviendo una vida en derrota, en miseria, en ruina. Y eso no es lo que quiere Dios. Repito uno de los versículos que mencioné hace unos minutos. La voluntad de Dios es perfecta y es agradable. ¿Cómo conozco yo cuál es la voluntad de Dios? Porque en el ambiente donde estoy caminando no siento angustia. En el ambiente donde estoy caminando no hay desespero. En el ambiente donde estoy caminando me siento seguro. En el ambiente donde camino siento la protección de Dios. Que cuando las cosas están saliendo mal en mi contorno, Dios entonces está trayendo seguridad y firmeza de que Él tiene su mano dentro del asunto. Aunque el panorama esté gris oscuro, aunque el panorama esté negro, aunque el panorama esté presentándose de una forma opuesta, yo tengo que tener claridad que si estoy en la voluntad de Dios, me voy a sentir agradado, me voy a sentir bien, me voy a sentir conforme, porque Dios está allí. Difícil es cuando tú caminas en este mundo y no sientes amparo de Dios, no sientes respaldo de Dios, no sientes a Dios en tu vida, no sientes a Dios en tus ámbitos personales. Y entonces entra aquella angustia. ¿Qué pasa si el día de mañana parto de esta tierra, si Dios no está conmigo? ¿Qué pasa si me agarran delincuentes en la calle, si Dios no está conmigo? ¿Qué pasa si cuando voy caminando o cuando estoy en mi casa me cae una enfermedad, si Dios no está conmigo? Entonces la angustia latente está allí presente. Pero cuando Dios está, amado, cuando Dios está presente, usted no tiene miedo al destructor ni a la peste destructora, sino que cita aquello que dice: con su pluma me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Voy a estar seguro en las manos del Señor. Voy a estar seguro en Él. Recuerde que siempre, antes de un día muy claro, iluminado y glorioso, siempre va a venir una tiniebla, una noche muy oscura. Pero necesitamos ser entendidos de que a pesar de que cualquier circunstancia pase en nuestras vidas, la luz va a resplandecer al final de la noche. Al final de la noche la luz tiene que surgir. Nunca se va a quedar el sol sin salir en nuestra vida. De la misma manera, nunca se quedará el Señor sin surgir en nuestra defensa, sin salir en nuestra aprobación en lo que nosotros estemos haciendo. Nunca Dios va a dejar de salir en los momentos más terribles de nuestras vidas. Por eso necesitamos nosotros saber que hay dos grandes caminos los cuales recorrer. Y si te lo pongo de otra manera, tenemos un recipiente que solamente puede ser lleno por dos cosas: o por lo bueno o por lo malo. Pero solamente puede habitar una cosa dentro de ella. Solo puede habitar un tipo de líquido dentro de un vaso. ¿Cuántos le gustaría tomarse un café mezclado con alguna soda y aparte echarle dentro un pedazo de pastel, revolverlo y tomárselo? ¿Verdad que a ninguno nos gustaría hacer eso?
A Dios tampoco le gusta mirar a alguno de sus recipientes con elementos internos que no convienen a la vida de un hombre o de una mujer. Por eso, cuando Dios lo ve a usted, lo ve como un vaso, lo ve como un recipiente. Y que ese recipiente, yo quiero que usted se imagine por un momento, que ese recipiente tenga injusticia, que ese recipiente tenga fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidio, contienda, engaño y malicia. ¿Usted cree que Dios levanta ese recipiente para tomárselo? ¿Usted cree que Dios se deleitaría en ese recipiente? Pero si ese recipiente tiene justicia, si ese recipiente tiene bondad, si ese recipiente tiene conocimiento, si ese recipiente tiene la voluntad de Dios, o como lo dijo el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios en el capítulo 13, hablando de la preeminencia del amor: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si usted tiene aquello en su vida, ¿usted cree que Dios no tomará ese vaso de honra y no lo cuidará y no lo va a guardar Dios y no lo va a llevar a lugares para exponerlo y decir: este es mi vaso, esto es lo que yo estoy teniendo en esta tierra, esto es lo que yo muevo en este mundo? Yo creo que complacido Dios te bendice, Dios te promueve, Dios te guarda. ¿Por qué? Porque eres un recipiente de paz, eres un recipiente de gozo, eres un recipiente de alegrías, eres un recipiente de su voluntad, eres un recipiente que portas a Cristo por dentro, que no estás portando maldad sino a Cristo, que no estás portando envidia sino a Cristo, que no estás portando algo que no conviene, sino que lo único que portas dentro de ti es Cristo. Es maravilloso poder entender eso. Es maravilloso poder vivirlo. Es maravilloso poder nosotros ser buenos recipientes en un tiempo en el que la gracia del Señor necesita ser revelada, necesita ser manifestada, porque lo que nos conseguimos hoy en día es una mezcla de culturas, de pactos, de ideologías, que lo que han hecho es asesinar personas, matar gente. Y cuando le presentamos la verdad de la gracia, entra la resurrección en cada una de las vidas. Cristo vuelve a producir vida en el corazón y en el pensamiento de muchos. Y créame que me he conseguido gran cantidad de personas, no en los caminos del Señor, en el mundo, que por una palabra, por un gesto, por una conducta, por un pensamiento, dijeron: no voy más a esa iglesia, no voy más a aquel lugar, porque lo único que han hecho es condenar, juzgar y señalar. Y no escapamos, amado, se lo digo muy personalmente, no escapamos nosotros de haber vivido ese ámbito, de haber estado en la misma posición que muchos han estado. Recuerdo mi primera predicación en una iglesia fuera de la iglesia que yo convivía. Era la iglesia Cristo Salva, Guacara, en Venezuela. La iglesia Cristo Salva era una iglesia de velo para aquel tiempo. Y la iglesia Cristo Salva era una iglesia súper, ultra, archi conservadora. Y estaba la iglesia La Hermosa de Guacara de las asambleas. Una iglesia libre, una iglesia sin tanto metodismo, una iglesia con mayor libertad en cuanto a los ámbitos de vestimenta. Pero me invita a la iglesia conservadora y el primer mensaje que doy fue: ¿cómo es posible que ustedes, siendo la primera iglesia de Guacara, les gane una iglesia mundana? Yo no escapé de esa situación, porque el sistema nos arropa, nos mueve, nos impulsa. Y lancé un mensaje, hermanos, de asesinos.
Un mensaje sanguinario en el que juzgué, señalé y condené a una iglesia. Fue mi primer mensaje fuera de la congregación en la que yo vivía. Pero llegó un día Cristo. Llegó un día el Señor con su gracia a confrontar la ideología que yo venía arrastrando. Y en aquellos tiempos comencé a comprender que no se trata de lo que tú te pongas, no se trata de lo que tú tienes en cuanto a vestimenta, no se trata de tu apariencia, se trata de Cristo. Siempre se ha tratado de Cristo. Nunca se ha tratado del que eres apóstol, de que eres pastor, de que tú eres esto, eres profesional. Nunca se trató de eso. Desde el Génesis, cuando lo leemos, siempre se trató de Cristo. Éxodo siempre se trató de Cristo. Levítico siempre se trató de Cristo. Número, Deuteronomio, siempre se trató de Cristo. Nunca se trató de Moisés, nunca se trató de Abraham, nunca se trató de Isaac, nunca se trató de Jacob, nunca se trató de hombres, de Adán, nunca se trató de ellos, siempre se trató de Cristo. Porque cuando Adán pecó hubo un primer sacrificio en el cual Dios demostró que con el sacrificio, el derramamiento de sangre iba a venir el perdón de pecado, y le da vestimenta a Adán y le da vestimenta a Eva. Pero en aquel momento declara, dice, va a venir alguien, va a venir una simiente, va a venir un personaje que aunque le hieran en el talón, que aunque le hieran en el calcañar, él le va a pisar la cabeza al diablo. Eso era Cristo. Siempre se trató de Cristo, nunca se trató de nosotros, nunca se trató de un hombre, siempre fue Cristo. Por eso, para concluir, les repito, usted es un recipiente y lo que usted tiene que portar es a Cristo. Cristo es voluntad de Dios, Cristo es gracia, Cristo es verdad, Cristo es perdón, Cristo es misericordia, Cristo es conocimiento. De eso se trata. Yo quiero que te coloques en pie. Vamos a despedir a los que nos ven por medio de la transmisión. Damos muchas bendiciones a sus vidas.